Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este comité de afiliados de zonas francas de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos muy puntualmente desde las 9 de la mañana. En el día de hoy estaremos hablando, discutiendo y compartiendo algunas ideas de lo que debería ser el régimen sancionatorio aduanero. Finalmente conocimos el texto completo de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de un artículo que le permitía al gobierno nacional desarrollar el régimen sancionatorio a través de un decreto, y ahora será responsabilidad tanto del sector público como privado buscar la mejor forma de articular y de diseñar una propuesta de proyecto de ley que sea aprobado por el Congreso. Entonces, en el día de hoy estaremos con Diego Rengifo, vicepresidente técnico, y con Javier Díaz Molina, nuestro presidente ejecutivo, quien le cedo la palabra para dar una bienvenida y la instalación de este comité. Javier, Diego, buenos días. Juan, muy buenos días a Diego, a Mónica y a todos los que nos acompañan en el comité. Creo que resulta muy pertinente la realización de este comité mmm, porque conocimos, como decía Juan, la sentencia de la Corte Constitucional en relación con eh, un artículo de la ley marco eh, de aduanas que le permitía a la DIAN eh, pues expedir el régimen sancionatorio. La Corte, al declarar inexequible ese artículo, pues lo que lleva es a señalar que no se puede expedir ese régimen sancionatorio por decreto, que hay que hacerlo por ley. Hay que ir al Congreso. Pero creo que para nuestros efectos, lo más importante de la sentencia, que habíamos conocido por el comunicado de prensa de la Corte, pero ya conociendo los detalles, eh, digo, lo más importante es lo que no dice la sentencia. Y me parece que es importante porque la tesis que tiene la DIAN, que me la expresó la directora de aduanas, la doctora Ingrid Díaz, la tesis es que la DIAN perdió toda facultad para eh, modificar, expedir, señalar cualquier cosa del régimen sancionatorio. Y eso no lo dice la sentencia. La interpretación nuestra en Analdex, eh, pues yo no soy abogado, pero Diego, Juan Diego, eh, lo que señalan es que la DIAN sigue teniendo sus facultades hasta el 20 de junio del próximo año, fecha que puso la Corte como diferimiento para que entre en vigencia esa sentencia. Y se supone que el 20 de junio debe estar ya la ley eh, expedida por el Congreso, sancionada por el Ejecutivo, para que no haya solución de continuidad, que tengamos un régimen sancionatorio vigente en ese momento. Pero lo que creemos es que en el entretanto, la DIAN sigue con su facultad, eh, como lo dijo la Corte, la sentencia entra en vigencia a partir de junio del año entrante. Entonces, creo que eso es muy importante porque la interpretación de la DIAN lleva a que no podemos hacer nada. Es decir, no se puede sacar nada más en materia aduanera que tenga que ver con régimen sancionatorio o que necesite régimen sancionatorio, porque la entidad no tiene las facultades, perdió las facultades para hacerlo. Creo que esa interpretación nos lleva a cruzarnos de brazos y eso sería lo más inconveniente. Creo que la interpretación de que hasta el 20 de junio del año entrante la DIAN tiene la facultad resulta eh, más conveniente y nos permite seguir adelante eh, con la normativa aduanera, no solamente en materia de zonas francas, comercio electrónico, en fin, hay una serie de temas que es necesario regular, que es necesario sacar adelante, y la DIAN dice, yo no puedo hacer nada. Creo que resulta necesario que trabajemos alrededor de unas propuestas
para discutir con la DIAN. Primero, si perdió o no la facultad, y segundo, qué es lo que debe hacer, y tercero, cómo lo debe hacer, cuál debe ser el sentido. Y creo que ahí la tarea de este comité resulta fundamental para el tema de zona franca. Entonces, pues bienvenidos. Espero que sea muy productivo el comité, que podamos sacar unas conclusiones y que podamos ver si nos sentamos con la DIAN en unas mesas de trabajo, con el Ministerio de Comercio, para sacar adelante esta tarea. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias. Javier, muchísimas gracias para todos. Vamos a empezar también. Recuerden que hoy también vamos a participar. La idea también es recibir todos sus comentarios. Vamos a estar muy atentos también a todas las observaciones que quieran desarrollar. Antes de darte la palabra, Andrés Zuluaga, que me has levantado la mano. Diego, si tienes también algún comunicado o arrancamos de una vez y también con Andrés. No, Juan, arranquemos de una vez. Adelante. Listo. Bueno, Andrés levantó la mano, entonces supongo que para saludar, pero ya saben también que acá un poco la dinámica y un poco también el objetivo de esta reunión, y así como lo hicimos también dentro del mensaje por el cual les llegó la invitación, es que vamos a tener diferentes espacios con los sectores o los comités que nosotros hemos organizado al interior de Analdex. Y esto, el motivo de esta estrategia, de esta metodología, es recibir precisamente cuáles son los comentarios. Sobre el final vamos a empezar a identificar cuáles vendrían siendo como esas infracciones que Javier a veces ha identificado como extrambóticas, a veces que uno considera que no deberían de existir dentro del régimen sancionatorio, pero también que podemos aprovechar del actual que existe, bien sea o con la DIAN o bien sea con el Ministerio de Comercio, porque ahí hay una doble competencia que más adelante también la recordaremos. Y yo quisiera empezar muy brevemente, aunque no me quiero tomar mucho espacio, es contándoles qué dijo la sentencia. Porque Javier, yo creo que... Pero Juan, no ibas a darle la palabra a Zuluaga y cerramos eso. Me bajó la mano. Ah. Le iba a dar la palabra y me bajó la mano, entonces ya no lo veo en el chat. Debe ser alguna moción de orden. Eso sí. ¿Ah? Yo creo que era saludando. Bueno, vale. Listo. Bueno, perfecto. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla y voy a comentar algo muy breve. Son como unos 5 slides nada más de lo que viene, del contenido de la sentencia. Yo creo que lo que estaba comentando Javier es fundamental para entender la tesis de la DIAN. Y es que la DIAN, como bien lo ha comentado Javier, en algunos escenarios ha expresado que ellos ya perdieron la competencia para modificar o adicionar o en general para regular el régimen sancionatorio. Digamos que a uno no le parecería raro, ¿sí? Podría ser, aunque nosotros tenemos una opinión diferente. El punto es que perder esa competencia, según su criterio, no le permite regular otras operaciones de comercio exterior. Y esto es básicamente por la estructura que ha empezado a tomar la DIAN a partir del decreto 390 del 2016, que había un espejo entre obligación y sanción y que más adelante tenemos un par de ejemplos con el cual uno lo puede desarrollar. Eso significa que para poder desarrollar nuevas operaciones siempre se va a requerir de un régimen sancionatorio. Por tal motivo, al no poder crear una nueva sanción, entonces no puede regular las nuevas operaciones. Es una tesis que hasta el día de hoy se mantiene. Hemos tenido diferentes reuniones, pero no hemos conocido una actualización en cuanto a esta interpretación. Ya tendremos que sentarnos en su momento también con la directora de aduanas o en comisión mixta también para realmente conocer si de pronto hubo un cambio acá en cuanto a los efectos y el contenido de la misma sentencia. Entonces voy a hacer un par de comentarios muy rápidos sobre la misma sentencia y cuál fue su contenido, ya de que digamos esta es la novedad que venimos a ver acá. ¿De dónde arranca todo esto? Un ciudadano demanda la ley marco de aduanas, la ley 1609 del 2013, puntualmente en el artículo 5º y en el numeral 4º. Esa ley, recordemos que lo que fija son unos parámetros, unos objetivos y unos criterios generales que, como es por ley, es expedida por el Congreso y le dice al gobierno nacional cómo lo tiene que desarrollar. Eso significa que la ley le dice al gobierno, en este caso a través de los ministerios de Hacienda y de Comercio, que son los que participan en la producción normativa para aduanas y de comercio exterior, que ellos tienen que tienen que regular todas las disposiciones que constituyan el régimen sancionatorio y el decomiso de mercancías
en materia de aduanas, así como el procedimiento aplicable deberá estar consagrado en los decretos. Eso es lo que dice la ley marco de aduanas. Le está diciendo al gobierno constituya el régimen sancionatorio a través de un decreto. ¿Por qué demandan esto? ¿Cuál es realmente cuál es realmente el motivo, el principal argumento? Pues resulta que dentro de las normas hay una jerarquía y por encima de todas se encuentra la Constitución política. Y dentro de la Constitución política hay un artículo que es el artículo 150. Ese artículo 150 le está diciendo al Congreso que ellos tienen que desarrollar un tipo de leyes que son muy especiales que se llaman las leyes marcos y que en la ley marco a su vez le delega al gobierno que desarrolle otro tipo de materias. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puede hacer directamente el Congreso de la República? Porque son unas materias que son altamente dinámicas y especializadas y que por tratarse de temas tan cambiantes, no se pueden llevar al Congreso de la República porque se pueden demorar mucho. Entonces es necesario un trámite express para que sea desarrollado por el gobierno. Por el gobierno. Entonces, ¿qué dice ese numeral 19? Dictar las normas generales, los objetivos y los criterios a los cuales se tiene que someter el gobierno. Y dentro del literal C nos está hablando de dos palabritas que son supremamente especiales. Primero, modificar por razones de política comercial. Ojo con esa expresión, razones de política comercial, que más adelante lo vamos a revisar. Los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. También esa expresión de régimen de aduanas es muy amplia, que incluso uno podría pensar que el régimen aduanero sancionatorio está comprendido dentro del régimen aduanero general. Ya lo vamos a ver por los diferentes títulos y cuáles fueron las consideraciones de la Corte. Entonces, el Congreso de la República, en desarrollo de esta delegación, de estas competencias, de las funciones que le dicta la Constitución políticas, expidió su ley marco de aduanas. Y dentro de la ley marco de aduanas quedó consagrado este numeral, que a su vez le estaba delegando esa competencia de definir el régimen sancionatorio aduanero, ya no al Congreso, sino directamente al gobierno nacional. Entonces, acá, ¿eso qué significa? Que vamos a tener como una competencia compartida. Una competencia, acá nos están diciendo, esto está al revés, una competencia compartida. Por un lado, tenemos el Congreso, que dicta la ley marco que tiene los criterios y los objetivos, y por el otro lado está el gobierno, que desarrolla esa ley marco. Y como en la ley marco le está diciendo que tiene que desarrollar el régimen sancionatorio, pues así lo ha venido haciendo desde épocas antiquísimas. No estamos hablando únicamente desde el 2013, porque el 2685 ya también tenía esta misma estructura, y recordemos que antes de eso, del 2013, teníamos una ley que, si mal no recuerdo, es la ley sexta del 71. ¿Por qué existe esta división de funciones? Ya lo había comentado, porque hay algunos asuntos que necesitan ser reglamentados de manera ágil y oportuna. Esto no ocurre en el Congreso por la demora que tienen los trámites de ley. ¿Por qué? Porque están sujetos a variables en constante transformación, como es el comercio internacional. Estamos viendo todo lo que está ocurriendo también con todo el tema de los fletes. Y voy a hacer acá un anuncio parroquial. Ayer conocimos la decisión de la Comunidad Andina de Naciones, en donde le está otorgando cierta competencia a cada uno de los gobiernos para que pueda determinar si eliminan temporalmente el flete dentro de la base gravable para la liquidación de los tributos aduaneros. Esto es muy importante porque esto lo veníamos buscando desde el año pasado, y eso puede ser como uno de esos puntos importantes que nos ayuda a aliviar el alto costo perdón, no el alto costo de los fletes, sino también para la liquidación de los tributos aduaneros. Ya no hace parte de la base gravable. Esto sin duda también nosotros lo estamos viendo como alguna de las soluciones a la crisis por la falta de contenedores y a la crisis logística. Cierro ahí esos comillas. Y para otros asuntos que sean altamente especializados, como el aduanero, el cambiario, entre otros asuntos. Esos son los motivos de las leyes marcos. Ahora, veíamos que teníamos tres elementos muy bien definidos, ¿cierto? Muy bien, dos elementos.
por razones de política comercial, que ya lo vamos a hablar, y lo otro, ¿qué comprende el régimen de aduanas? Entonces, el régimen de aduanas, según también la Corte, y solamente hace falta ver muy rápidamente también los títulos del decreto 1165, son obligaciones de los usuarios aduaneros, obligaciones en los regímenes aduaneros, el procedimiento que se tienen que cumplir en los regímenes, las garantías. Habla muy puntualmente de las sociedades de comercialización internacional e incluso el régimen de zonas francas para todo lo que tiene que ver con las operaciones. No menciona los planvallejos, pero uno lo entiende que está dentro del régimen de importación. Y miren acá el último, que me está hablando del control aduanero, que nos está hablando de facultades de fiscalización y medidas cautelares. Esto básicamente vendría siendo el régimen sancionatorio. Esto es lo que uno podría hablar de, en términos generales, el régimen de aduanas. Sin embargo, la Corte Constitucional hace una advertencia y dice que no todos los temas que sean parte del régimen de aduanas, así como lo dice el literal C, no todos los temas que sean del régimen de aduanas pueden ser delegados a su vez al gobierno, y que hay algunas competencias que se quedan en cabeza del Congreso para poder desarrollarlo. Y el otro elemento, ya va a terminar con esa idea, y el otro elemento que ya también lo venía hablando, por razones de política comercial. No voy a entrar como a desarrollarlo y a explicarlo, sino irme un poco más sobre la parte un poco más práctica, y es que nos empezaba a decir, de una vez, ¿qué son política comercial? Entonces hace una definición. Política comercial, todo lo que sea política comercial lo desarrolla el gobierno. ¿Qué va dentro de la política comercial? Crecimiento sostenido del desarrollo, apoyar y facilitar la iniciativa privada, proteger la producción nacional, promover la inversión. Todo eso es política comercial, y si va por política comercial, va por gobierno. Y si es por gobierno, pues entonces va por un decreto. Acá hay un ejemplo que es más fácil uno entender esto por ejemplos. Recordemos que con el Plan Nacional de Desarrollo, que fue una ley con el gobierno Duque, se subió el arancel a los textiles. Eso era a través de una ley. Y resulta que eso sí era propiamente de política comercial. Eso significa que eso debía ser desarrollado a través de un decreto. ¿Qué fue lo que ocurrió con esa ley para los textiles? Pues entonces quedó, se declaró también inconstitucional ese pedacito, porque en su momento lo que estaba ocurriendo era un caso contrario a lo que estamos viendo aquí. Acá lo que le estaban diciendo es que sí era propio del gobierno y lo había sido regulado a través de una ley. Entonces, la diferencia entre política comercial, que es del gobierno, y la política fiscal, que sí es del Congreso, es que la política fiscal desarrolla básicamente estos dos asuntos, que recaudan ingresos para el Estado y, por así decirlo, todo lo demás que no sea política comercial. Y de manera expresa también ha indicado la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos que todo lo que sea la expresión del poder punitivo o sancionador tiene reserva de ley. ¿Qué significa esto, que sea de reserva de ley? Que las únicas normas, la jerarquía de las normas que podrían desarrollar este tipo de asuntos es una ley. Eso es lo que significa, en muy pocas palabras, lo que es reserva de ley. Juan, Ya, devuélvase un Diego. poquito y yo hago un par de comentarios, porque es que a mí me parece que este slide es muy clave para la explicación que tú has venido dando. Y déjeme, yo, digamos, recapitulo un poco para lo siguiente. Lo primero es que le corresponde a la Corte, digamos, salvaguardar la Constitución y la ley desde el punto de vista de mirar cómo, óigase bien, cada rama del poder público ejerce sus facultades dentro del ámbito de su competencia, es decir, que el Congreso haga lo que le corresponde, que el gobierno haga lo que le corresponde, pero especialmente que haya una colaboración armónica entre las ramas del poder público. Es decir, si bien es cierto, cada uno tiene sus competencias, obviamente se habla de una colaboración armónica para que cada uno dentro del ámbito de sus competencias haga lo que efectivamente debe hacer. Y obviamente lo que hace la Corte cuando analiza
un tema de inexequibilidad o de constitucionalidad, es que efectivamente cuando el gobierno, en este caso, expide un decreto, no se vaya más allá de lo que sus facultades le corresponden, e igualmente el Congreso tampoco, digamos, vaya más allá de la esfera que le corresponde. Luego, el análisis que está haciendo la Corte es que cuando el Congreso expidió una ley marco, lo que está cuestionando es que, sin duda alguna, le dio unas facultades a través de un artículo incorporado en esta ley marco que está reservada no a un decreto ordinario del gobierno, sino que debe ser un tema a nivel por jerarquía de ley que está en cabeza del Congreso. ¿Por qué este ejemplo se trae? Pues porque básicamente aquí lo que se está cuestionando es que el Congreso no le debió haber permitido al gobierno que en este caso expidiera el régimen sancionatorio a través de un decreto ordinario. Sin embargo, Juan, creo que es importante también mencionar que no es solamente, digamos, o más bien, que cuando se habla del régimen sancionatorio, pues básicamente no es el monto de las sanciones, sino que aquí hay otros temas que también son de reserva de ley, porque cuando se habla de procedimientos aduaneros, incluido el decomiso, es decir, aquí está el tema de causales de aprehensión, del procedimiento administrativo para adelantar las investigaciones, bien sea que profieren liquidaciones oficiales, que imponen sanciones o que ordenan el decomiso de la mercancía. Pero no menos importante que esos temas, pues tiene que ver con algo que aunque no se ha mencionado, también uno entiende que es de reserva de ley, que es el tema, por ejemplo, de las notificaciones, que es el tema de las pruebas, en donde sin duda alguna de lo que se trata es, y déjenme, porque yo creo que esta explicación es importante, no es solamente el tema, o más bien, el régimen sancionatorio involucra otras actividades que son estructurales desde el punto de vista de la investigación. Y si bien es cierto, en este slide que presenta Juan Diego, obviamente el debate era si por razones de política comercial el gobierno puede sacar el régimen sancionatorio. Lo que dijo la Corte es, no señor, esto no son razones de política comercial y no es que usted en un decreto 1165 haya establecido un procedimiento administrativo para imponer sanciones o para proferir liquidaciones oficiales. Lo cierto es que eso es lo que es inconstitucional, es decir, ilegal. Luego, lo que está planteando es efectivamente un plazo hasta mediados del año entrante para que eso que usted hizo por decreto sea recogido a través de una ley. Y para terminar, Juan, entonces, el gran tema en el que estamos en este momento parados es, primero, si el gobierno pide facultades extraordinarias, que por supuesto las puede pedir, es decir, como se hizo con el régimen sancionatorio en materia cambiaria, en donde le dieron 6 meses de facultades extraordinarias para que se expidiera el régimen sancionatorio cambiario, 1 o 2, si efectivamente generamos esas mesas de debate, de construcción conjunta del régimen sancionatorio, por supuesto con lo que nosotros estamos de acuerdo y sin duda alguna es eso a lo que estamos llamados y es a proponerle al gobierno que obviamente no queremos unas facultades extraordinarias, sino que sin duda alguna debemos generar esas mesas de trabajo, por supuesto construir una propuesta para llevar al Congreso y por supuesto para que se apruebe una ley que es, insisto, como tiene que quedar consagrado el régimen sancionatorio. Esa sería mi claridad, Juan Diego, gracias. Gracias, Diego. Muy oportunos todos los comentarios. Entonces, de las conclusiones, de lo que uno saca de la sentencia, porque ya también habíamos hecho la diferencia de lo que puede estar dentro de la sentencia y lo que no. Las conclusiones, para el régimen sancionatorio y por qué la Corte decidió que era constitucional, porque no hay evidencia que para regular el régimen sancionatorio, ojo que estamos acá hablando solamente del régimen sancionatorio de decomiso de las mercancías, requiera la agilidad, urgencia y dinamismo propios de los asuntos de la ley marco. Y acá me parece que la Corte hace un ejemplo bien interesante porque dice, si bien todas las materias aduaneras son bastante dinámicas y durante los últimos 20 años, recogido desde el decreto 2685, tenemos más de 74 modificaciones, 35 de las cuales se han hecho sobre el régimen de decomiso y sobre las infracciones, pues realmente la base sigue siendo la misma, ¿sí?
El 1165 recoge el mismo régimen sancionatorio aduanero del mismo 2685, salvo por algunos ajustes que se van dando en la misma materia y salvo por también por toda la estructura que trajo el mismo decreto 390, pero la base sigue siendo igual. Segundo, entonces este es el primero. Segundo, no existen razones de política comercial para desarrollar el régimen sancionatorio. Ya vimos ya vimos cuáles son algunos ejemplos de las razones de política comercial, que es promover la inversión, proteger la producción nacional, entre otros. Deja como reserva de ley que las materias son de expresión que todas las materias que sean de expresión del poder punitivo solamente se pueden desarrollar a través de una ley. Entonces, de golpe, ya la sentencia puede tener 2 páginas. Se simplemente dice que toda la expresión del poder punitivo o sancionador del Estado tiene que establecerse por ley. Inmediatamente ya digamos que los otros demás argumentos, las demás consideraciones casi que quedan relegadas a un segundo plano porque es tan claro este concepto que no es necesario desarrollar todo lo demás. Ya acá lo estamos desarrollando nuevamente, es inconstitucional porque viola el principio de ley, de reserva de ley. Y ojo con estos dos. Estos dos son lo más importante tal vez que uno podría encontrar también dentro de la misma sentencia. Entonces, ojo con esto. La sentencia dice que, de acuerdo con todo el análisis jurídico que ellos han hecho, eso significa que se debería de retirar de inmediato del ordenamiento jurídico actual el régimen sancionatorio aduanero a través de decreto. Eso es lo que lo dice. Pero también advierte que ellos tienen que ser garantes de la seguridad jurídica y que hacerlo ellos en este instante, pues lo que generaría es una incertidumbre y un caos en la regulación de las operaciones aduaneras. Entonces lo que hace es que modula los efectos. ¿Qué significa? Que va a suspender, entre comillas, o va a dilatar, o le va a colocar una fecha de cuándo entraría esto en efecto. Y le dice que todo esto que dice dentro de la sentencia va a tener efectos, es decir, y que por lo tanto esto, que es para mí esto es lo más importante, el retiro de la norma del ordenamiento jurídico, va a ocurrir el 21 de junio del 2023. Lo que significa que más tardar el 20 de junio de la misma fecha ya tiene que existir un régimen sancionatorio aduanero y de decomiso de mercancías por ley. Pero ojo, solamente hasta el 21 de junio del 2023, ese fue el plazo razonable que consideró la Corte Constitucional para que surtiera efectos el contenido de la sentencia. Hasta ese momento, uno diría, la DIAN perdería, digamos, que toda la competencia que tiene en este momento sobre el desarrollo de estos capítulos. La pregunta práctica, y después de esta, porque todavía no hemos pasado a la introducción, después de esta introducción, entonces, ¿qué ocurre? Diego, ¿algún comentario acá? No, Juan, es que de verdad todavía no hemos pasado la introducción, pero es que yo creo que esta claridad es muy importante, pero incluso me estaba yo acordando a raíz de estas reflexiones que usted hace, que recordemos que todos estos galimatías en los que estamos o esta problemática arranca por la bendita aplicación escalonada, que si ustedes recordarán bien, miren que la normativa aduanera nunca pudo entrar en aplicación, pero por los desarrollos de los permisos informáticos electrónicos. Pero lo que sí entró en aplicación fue el régimen sancionatorio, pues porque ese no necesita servicios informáticos electrónicos. Entonces, obviamente, y ustedes recordarán que el decreto 390 del año 2016 lo conocimos fue por el régimen sancionatorio, y obviamente fue por la parte compleja desde el punto de vista normativo. Sin embargo, recuerden que allí con mucha fortaleza se estructuró un régimen sancionatorio, más bien una normativa aduanera de obligación sanción, es decir, todo trámite incumplido generaba como consecuencia una sanción. Y la verdad es que una de las grandes preocupaciones, por supuesto, Juan, pero no se adelante, que yo simplemente es por una reflexión, ese esquema, digamos, es lo que nos tiene ahora, digamos, dentro de este contexto. Y obviamente, déjeme, yo hago una reflexión importante. Si bien es cierto, óigase bien, el 21 de junio del año 2023 tiene que estar expedido,
no necesariamente significa que tenga que aplicarse de manera inmediata. Recordemos que la normativa aduanera a veces habla de 180 días para entrar en aplicación. Luego, déjenme decirles que la coyuntura en la que estamos hoy es posible que sea una coyuntura que se dé una vez expedida la ley para efectos de mirar cómo hacemos esa migración de un régimen sancionatorio actual por decreto a un régimen sancionatorio expedido por ley, pero con un tema que es importante, Juan, y con eso termino. Es la gran pregunta que a uno le surge en este tema es, ¿qué es lo que diferencia, digamos, una normativa de lo que en materia sancionatoria tiene que ir por ley, que puede ir por decreto y que puede ir por resolución, que sé que más adelante está planteado? Y ese, déjenme decirles, que es uno de los grandes interrogantes. La pregunta es, ¿qué queda dentro de la reserva de ley? Y por eso yo ahora mencionaba el tema, por ejemplo, de las notificaciones, de las pruebas, de los montos de las sanciones, del procedimiento, de las causales de aprehensión. Sí, pero eso en términos gruesos. Pero cuando uno comienza a marcar la línea delgada, en algunos casos eso se vuelve difuso y obviamente creo que el ejercicio que tenemos que hacer como sector privado es comenzar a marcar esos hitos para establecer qué debiera ser de reserva de ley, qué debiera ser dentro del marco de un decreto y obviamente entender que por resolución, pues obviamente no debería estar tipificada ningún tipo de infracción. Simplemente ese mi comentario adicional en relación con estas conclusiones que tú adviertes, Juan. Adelante. Gracias, Diego. Entonces, los temas prácticos, ¿qué ocurre mientras sea expedida la nueva ley? Porque todo el mundo también estaba muy preocupado, se cayó, ya no me pueden sancionar, ¿qué pasa con los trámites que se encuentran en curso, las investigaciones, entre otras? Entonces, de manera muy clara y concreta, el régimen sancionatorio aduanero y de decomiso se mantiene vigente en el 1165 del 2019 hasta que sea expedida la otra ley, que ya lo habíamos repetido, es hasta el 20 de junio del 2023. Los efectos de la sentencia, y ojo, acá con la advertencia, en caso de que no sea expedida esa ley, surten efectos desde el 21 de junio del 2023. Si es que llega en el peor de los casos, Diego también habló de alguna alternativa que pudiera ser también a través de un estado de emergencia económica, social y ecológica por el cual le otorgan unas competencias especiales al gobierno de la República para que pueda expedir decretos con fuerza de ley, es decir, a la misma altura o la misma jerarquía que una ley. Sin embargo, para mí no me queda tan claro porque la sentencia se pronuncia sobre eso y casi que le está negando la misma oportunidad. Y ojo, la última consideración, la última conclusión dentro de las respuestas a qué ocurre, esto es nuestra opinión. Dice, la Corte Constitucional no suspende la competencia regulatoria, o por lo menos no lo menciona. Sí, lo está diciendo en todo momento, es inconstitucional. Sí, lo está diciendo en todo momento, el régimen sancionatorio aduanero no se puede regular por decreto. Sí, lo está haciendo, pero por eso lo dejó diferido en el tiempo. A partir del 20 o hasta el momento que sea expedida la ley, podríamos continuar con la misma mecánica que se ha utilizado por lo menos durante los últimos 20 años desde el decreto 2685. Creo que con el 2666, Diego, con el 84 si era estatuto de ley, ¿no? No. Siempre, Ok. siempre ha sido decreto ordinario, Juan. Ok, listo, perfecto. Listo. Oh. Entonces, creemos que ¿por qué esto es tan importante, este último concepto? Y ya lo vamos a venir a desarrollar de manera mucho más clara. Ya Diego lo Juan, había comentado. pero déjame un Sí, comentario, sí, comentario claro que sí. antes, Ajá. porque digamos, yo creo que hemos hablado digamos, de ese último punto de que no se suspende la competencia regulatoria. Yo creo que aquí también hay que plantear, digamos, el otro elemento, y es que, digamos, lo que sustenta la DIAN es que si bien el efecto es diferido a junio del 2023, la verdad, el dar un mensaje de expedir un decreto, cuando ya la Corte le ha dicho que usted por reserva de ley no lo puede hacer, pues obviamente eso, digamos, restringe la posibilidad de que la DIAN, digamos, siga reglamentando. Ahora, ¿cuál es el efecto práctico de eso? Y es que si la DIAN sigue pensando en que cada norma que expida
que establece una obligación tiene que tener una sanción, pues obviamente nunca va a poder reglamentar. Es decir, que entre otras cosas esta coyuntura para lo que debiera servir es que la DIAN rompa ese modelo de obligación-sanción para que obviamente podamos expedir normativas que por supuesto estamos necesitando, y creo que ya, Juan, tú lo mencionabas, por ejemplo, la reglamentación del decreto de zonas francas, el 278, la reglamentación del comercio electrónico, que sin duda alguna también es fundamental y tiene un gran impacto en el tema de zonas francas, pero así como estos dos temas, pues hay otros sinnúmero, digamos, de operaciones, pues que necesitan de una normativa y que por supuesto sí estarían en el tema de razones de política comercial para efectos de aprovechar de mejor manera los tratados de libre comercio, para efectos de aprovechar de mejor manera los temas arancelarios, para aprovechar de mejor manera el acuerdo de facilitación al comercio. Luego, la argumentación técnica, si es de eso de lo que se trata, está, por supuesto, dentro del marco de facilitación al comercio, de aprovechamiento de tratados, y obviamente yo creo que el balance que toca hacer es que no necesariamente todo está dentro de la balanza del control, en donde sin duda alguna el criterio es sanción, sino que también hay unos criterios que están dentro del contexto de la facilitación y por supuesto entonces debiera dársele cabida a poder reglamentar operaciones dentro del contexto de razones de política comercial, Juan. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Diego ha tocado muy bien ese punto y para ser muy enfático es, venga, yo tengo, ojo, y esta conclusión yo también iba a llegar, tengo unas obligaciones que se traducen en alguna operación, ¿cierto? Esta operación, sí está en cabeza del gobierno. ¿Por qué? Porque es política comercial, es un tema altamente tecnificado, es especial y requiere de una ágil expedición. Entonces, coloquemos dos temas que están acá sobre la mesa. Uno es la operación de comercio electrónico, ¿cierto? Operación de comercio electrónico. Y otro, sacándolo también del tema de zonas francas, que es una operación nueva que tiene que ver con la exportación de túnidos en alta mar. Esto lo introdujo el 360. Pues resulta que todo esto sí lo puede desarrollar, sí lo puede desarrollar. Hablemos siempre de la DIAN porque finalmente nosotros tenemos eso en la cabeza de que es la DIAN, aunque realmente es el decreto a través de un ministerio de Hacienda. Pero, ¿qué dice la DIAN? Yo no lo puedo sacar, uy, ese color no se me ve ahí. Yo no lo puedo sacar hasta no tener una sanción. Por eso yo no lo puedo reglamentar. Porque si yo saco ese decreto, me va a quedar esa operación huérfana. Yo no puedo colocarle una infracción en el caso de que se presente un incumplimiento. Y esa sanción, como ya estamos viendo, debería ser únicamente por ley. Según lo que estamos viendo, lo que pasa es que todos esos efectos están diferidos. Ese es el argumento por el cual la DIAN en este momento no está regulando algunas operaciones que son necesarias dentro de hoy el comercio internacional, que es esa operación de comercio electrónico para las zonas francas. Y déjenme, yo les explico acá muy brevemente por qué ocurre eso. Digamos que esta es la estructura que ha manejado la autoridad aduanera, el modelo de lo que viene siendo la obligación y la infracción. Tenemos unos usuarios, llámese un usuario operador, llámese un usuario industrial, que tiene unas obligaciones. Esas obligaciones pueden ser de hacer, no hacer o de dar. Ahorita hablamos de los trámites aduaneros. ¿Qué pasa si incumple con esas obligaciones? Pues se genera una infracción, que esa infracción a su vez se traduce en una multa que puede ser de carácter económico, bien sea por VTs o sobre el valor de los fletes o directamente sobre la cancelación del registro aduanero. En resumen, si uno lo quisiera mirar con lo anteriormente que estaba explicando con la operación de comercio electrónico, hasta aquí es competencia de la DIAN. Entonces, la DIAN puede crear la operación de comercio electrónico, de e-commerce, pero no lo hace porque alega que tendrá que desarrollar una sanción. No puede crear una obligación sin que esto haga el match, sin que esto haga el ajuste con una sanción, porque perdió la tesis de la DIAN es por haber perdido la competencia después de esta línea roja a la derecha
para poder crear la sanción, entonces todo lo que está a la izquierda me va a quedar suspendido. Esta interpretación es bastante peligrosa porque ¿qué ocurrirá si esto se mantiene? ¿Sí? ¿Qué ocurrirá, por ejemplo, si a futuro vamos a tener, por un lado, la ley que define las sanciones y por otro lado, siguen resultando nuevas operaciones de comercio exterior como de comercio electrónico, como exportación de túnidos? Y entonces, ¿qué va a ocurrir con estas operaciones? ¿Qué va a ocurrir con estas obligaciones? No se pueden reglamentar, no se van a poder reglamentar hasta que no vayamos al Congreso de la República primero para generar una sanción. Entonces, miren cómo esto se volvió al revés, ¿sí? Digamos que esta es la estructura: usuario, obligación, infracción, sanción. Pero pareciera que la DIAN le dio la vuelta. Dice, yo primero creo la sanción para definir la infracción. Con la infracción, luego desarrollo la obligación y dentro de la obligación se la coloco a cada usuario aduanero. Me parece que es una interpretación que a futuro puede ser muy, muy, muy compleja porque incluso está rompiendo con la misma base, con la misma filosofía de las leyes marcos, que era regular asuntos ágiles y dinámicos. Acá le está colocando una cortapisa, le está colocando una barrera a los asuntos ágiles y dinámicos porque primero necesita generar una sanción que a futuro va a realizarse a través de una ley y la modificación de una ley es muy complicada. Lo mismo ocurre con las medidas cautelares, es exactamente lo mismo. Incumplió con alguna de los trámites aduaneros que se tenía que dar sobre la mercancía, procede la aprehensión y el decomiso. Pero ojo con lo siguiente. Resulta que hoy se realizan, eso era lo que iba a decir. José Yuri nos dice, hoy se realizan exportaciones bajo la modalidad de tráfico postal desde zona franca y se aplican las sanciones generales de acuerdo al rol. Eso es totalmente cierto. Por ejemplo, hablando de por qué no se puede reglamentar las operaciones, digamos que bajo todo el entendido, démosle la razón a la DIAN, perdieron la competencia, no lo tienen que desarrollar y no pueden desarrollar el régimen aduanero. Supongamos que esto puede ser cierto, ¿sí? Pero tampoco podría ser válido para dejar de desarrollar algunas operaciones de comercio exterior. Y les voy a decir por qué. Es porque si hay algo que es amplio, son las infracciones y las medidas cautelares. Son 57, si mal no recuerdo, medidas cautelares, Diego, o 47 medidas cautelares más las demás, ¿cierto? 45 causales de aprehensión, Juan. 45 causales de aprehensión más la Medidas demás. cautelares son como unas 12 o 13. Y las Perdón, demás. gracias. Y las demás. Pedro, ya te doy la palabra. Regálame un segundito, por favor. Entonces, son un montón de medidas de causales de aprehensión. Y miremos qué hizo la DIAN recientemente, incluso a nivel de resolución. A nivel de resolución, desarrolló lo que hoy conocemos con la Declaración Especial de Importación, que ya sabemos cuándo se tiene que presentar con que son materias primas o bienes nacionales exportados y que luego salgan de la zona franca al territorio aduanero nacional. Pero mire lo que hizo la DIAN. Reguló una operación de comercio exterior, que podemos hacer exactamente la misma analogía con la operación de comercio electrónico. Reguló la operación de la Declaración Especial de Importación. Dijo que se podía apreender la mercancía, pero no tuvo que crear una causal de aprehensión. ¿Qué hizo? Sencillo, se colgó de una que ya existiera. Entonces, la resolución 46 lo que nos dice es, en caso de no presentarse, no haber sido aceptada la ley dentro del término establecido en el presente artículo, la mercancía quedará en causal de aprehensión. ¿Qué causal de aprehensión? No nos la dice, toca que ir a buscarla. Y el artículo 647, que esto es el decreto, dice, cuando se encuentren en el territorio aduanero nacional mercancías de procedentes de zonas francas sin haber cumplido los trámites aduaneros. Se colgó de una causal de aprehensión que ya existe. ¿Por qué? Porque tenemos unos conceptos que son demasiado amplios y ese concepto de trámites aduaneros sí que es amplio. Un trámite aduanero es cada uno de los pasos, actuaciones y diligencias que deben llevarse a cabo en un asunto aduanero desde su inicio hasta su culminación. Es decir, que si la presentación dentro de los términos de la ley
hace parte de un trámite aduanero, como en efecto lo es, pues entonces aplicaría la causal 31, que es por no cumplir los trámites aduaneros. En conclusión, y lo que estamos viendo acá, la DIAN reguló la ley, aplicó una causal de aprehensión sin necesidad de crearla. Nuestra tesis es que la DIAN, y partiendo desde la base que no ha perdido las facultades para regular o modificar el régimen sancionatorio, podría seguir creando infracciones y medidas cautelares. Pero es que no lo tiene que hacer, no necesita hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando uno se va a mirar también los diferentes capítulos, pues tiene un capítulo enorme también de infracciones en los diferentes usuarios aduaneros. ¿Qué usuarios aduaneros participarían en la creación de la operación de e-commerce? Pues los usuarios de zona franca, que eso hay un capítulo enorme, los operadores de tráfico postal y envíos urgentes. Yo creo que con esos dos, solamente para el ejemplo que Suficiente. estamos desarrollando en cuanto a las infracciones, Diego, iba a decir otro, perdón. No, Juan, está bien. Listo. Listo. Esto para el tema del régimen sancionatorio en cuanto a las infracciones de los usuarios que participan. Y ahora, entonces, ¿qué hacemos con el decomiso y con la aprehensión? Sencillo. Haga lo mismo que ya había hecho también con la ley y aplique el numeral 31. Esos son como ese tipo de cosas o de soluciones o de propuestas que uno podría estar planteando para que no se suspenda, para que no se obstaculice la regulación de algunas operaciones que hoy en día son tan importantes para la competitividad del país. Pedro, ya te voy a dar la palabra que te me perdiste. Listo, ya puedes hablar, puedes encender el micrófono y adelante. Todavía no te escuchamos, Pedro. Tienes ¿Ya que lo encender el habilitó, Juan? micrófono. Ahora sí. Ya. Bueno, muchas gracias. Pues yo tengo, y como lo he dicho en varias reuniones, un poquito de diferencia de criterio en cuanto a cuál es el verdadero mandato de la sentencia, y para eso traigo a colación su aparte 188, en el que se dice: así, el actual régimen sancionatorio aduanero y el de decomiso de mercancías en materia aduanera contenido en el decreto 1165, con las modificaciones incorporadas mediante el decreto 360 del 21, se mantendrá vigente hasta que, dentro del plazo perentorio que la sala determine, se expida la ley correspondiente. Y si bien en el considerando, en el resuelve de la sentencia modulada, se habla de un espacio para la expedición de la ley, no creo que esté dándole la posibilidad a la DIAN de que mantenga sus facultades para establecer regímenes sancionatorios de ningún tipo. Me parece que ahí la sentencia no está dando ese alcance, y además hay que hacer la visión, la mirada y el análisis integral de la sentencia. El otro tema que hay que mirar aquí es que adicionalmente eso no obsta, y en eso sí estoy de acuerdo con Diego y con José Yuri, para que la administración tributaria, en el ejercicio de sus funciones reguladoras del sistema aduanero, hasta donde la ley se lo ha permitido, puedan establecer los sistemas, procedimientos correspondientes en los diferentes temas que se tengan que ver, por ejemplo, el de e-commerce o lo que se quiera, pero nunca estableciendo un régimen sancionatorio. Además, porque tampoco es dable tener que hacerlo, y comparto la tesis de José Yuri en el sentido de que podría irse a la norma de carácter general que ya tiene establecido un régimen sancionatorio. Conclusión: para mí esta sentencia, y siempre lo hemos considerado, es una sentencia hito que hace una verdadera transformación de fondo del sistema sancionatorio y regulatorio en materia de aduanas, y que necesariamente requiere, pues, lo que ya hemos visto de reserva de ley y todas las implicaciones que eso puede señalar. Lo que pasa es que, pues, para la DIAN sí es un choque enorme, pero a mí me parece que es un choque saludable para la misma DIAN, en la medida en que nosotros nos estábamos acostumbrando en el país a tener una administración tributaria que regulaba la norma, establecía las sanciones, interpretaba las sanciones, aplicaba en muchas ocasiones de manera gravemente discrecional el régimen sancionatorio,
había establecido un sistema en donde definitivamente para evitar antecedentes tenía uno que acogerse a la sanción, pero dejar de exponer las razones de orden jurídico en la misma vía gubernativa. Y eso obviamente lo que ha minado es enormemente la constitucionalidad y el régimen aduanero. Yo creo que es la gran oportunidad para que ahí se repiense muchas cosas. Las sanciones tienen que estar diseñadas de una manera que faciliten el comercio, pero por supuesto desincentiven todas las violaciones graves, pero también considerar qué es lo grave. No todo es lo grave. Y además no olvidemos que, entre otras razones, hay unos elementos importantes del derecho penal aduanero que juegan aquí y que ese sí, como corresponden, son leyes de la República y por lo tanto establecen el régimen. Entonces, me parece que la DIAN, pues en su interpretación no sacará nada, porque es que le están cambiando el panorama general de su administración en materia aduanera, pero me parece que el sector privado, los gremios, sí deberían tratar de proponer un régimen sancionatorio nuevo, muy moderno, adicionalmente que se divida perfectamente cuál es la primera parte que tiene que ver con la aplicación en las investigaciones aduaneras de las sanciones pertinentes, las liquidaciones que haga la Administración de Aduanas y un sistema totalmente diverso de tribunal fiscal aparte de la aduana para que juzgue esos casos que hasta ahora son competencia de la aduana. A mí me parece que una de las trabas más grandes que tiene el comercio exterior es su régimen sancionatorio y pues aquí nos toca actuar a todos lo más rápido posible si queremos tenerlo. Ese era mi comentario y muchas gracias. Pedro, gracias. Déjeme, yo hago un comentario a estas reflexiones de Pedro, pues porque me parece que son muy importantes. Y yo creo que una de las quejas en general, Pedro, de todos los sectores y digamos, este debate que está planteando Juan, digamos, de sectarnos sectorialmente con cada uno de los actores, es decir, aquí cada uno puede tener necesidades distintas, es decir, usted se sienta con quienes están en el régimen franco, claro, tienen una visual de la problemática que básicamente está sentado en un tema de gradualidad, es decir, oiga, me están poniendo unas sanciones muy onerosas por temas que pueden ser formales, es decir, uno no encuentra una coherencia normativa entre la infracción que se comete y a veces la sanción que a uno le colocan. Claro, si usted se sienta con el transportador, seguramente tendrá una realidad distinta, con un agente de aduanas, etcétera. ¿A dónde voy? Y totalmente de acuerdo con lo que usted plantea, Pedro, pero yo creo que un poco una de las grandes reflexiones de cuáles son los problemas que tenemos en la actualidad, uno identificaría es que el régimen sancionatorio, digamos, es muy casuístico, y obviamente nos hemos ido tanto a la forma que hemos perdido la sustancia. Y obviamente cuando uno mira desde el punto de vista de gestión del riesgo, la verdad es que aquí la DIAN, por su modelo sancionatorio, a cualquiera le pone el apellido de contrabandista cuando es un tema digamos que no reviste la gravedad que esa palabra, digamos, involucra. ¿A dónde va uno con estas reflexiones? Y es que sin duda alguna, uno de los temas más grandes que hay que trabajar, en este caso con la DIAN, por supuesto, porque en últimas es el que aplica el régimen sancionatorio, es que si de normativa se trata, pues uno ya encuentra muchas cosas escritas, es decir, hay una circular de seguridad jurídica y obviamente hay tanta norma que la verdad es que el régimen se ha puesto complejo, porque la DIAN la verdad es que aplica con mucho rigor siempre las sanciones. Entonces, obviamente, cuando uno mira que el tema casuístico es un grave problema, yo creo que también la forma en cómo la DIAN gradúa las sanciones también es muy complejo. Es decir, la DIAN normalmente se va por lo más grave y desconoce a veces los argumentos que un usuario da para demostrar, por ejemplo, que esa situación no reviste la gravedad con la que la DIAN la está analizando. Luego, yo creo que un poco de lo que se trata es mirar uno cómo equilibra la cancha, cómo uno encuentra una legislación más justa, pero por sobre todo cómo uno le genera herramientas al funcionario para que falle de manera distinta, porque entre otras se ha vuelto una excusa del funcionario es, la verdad es que a mí la norma no me deja otra opción que imponerte esta sanción. Y uno dice, hombre, es que hasta el sentido común, la sana crítica y el análisis de pruebas se han perdido. Entonces yo creo que esta propuesta, que sin duda alguna estamos llamados a formular como sector privado, pues pasan por recuperar, digamos, la esencia
de los principios orientadores, que por cierto están escritos hace miles de años, pero que en la práctica nunca se usan. Entonces, bueno, yo creo que Pedro, el llamado aquí, con base en la reflexión que hace José Moreno, pues es mirar cómo uno plantea un régimen sancionatorio mucho más equilibrado, mucho más justo, en donde obviamente también le demos herramientas a la entidad de control, pero por sobre todo que comience a distinguir entre lo formal y lo sustancial, y así suene muy simple, oiga, entre buenos y malos, porque es que si usted le aplica de la misma manera a ese empresario que está haciendo un esfuerzo por generar emprendimientos, por concertar una buena alternativa empresarial y lo castigan con severidad por cualquier error, pues eso desestimula obviamente ese tipo de actividades. Entonces, yo creo que hay un sinnúmero de temas por trabajar, hay un sinnúmero de problemas advertidos en la normativa y de lo que se trata como sector privado es ser uno muy concreto para que sin tratar de nuevamente crear la rueda, uno encuentre un régimen mucho más equitativo en materia sancionatoria. Ese sería el comentario, Juan, adelante. Pedro, Diego, muchísimas gracias por sus aportes. Y eso nos lleva, digamos, también a otros puntos importantes y, digamos, también a realmente la invitación que hoy les hacíamos y es empezar a trabajar. Lo que nosotros queremos hacer a través de la asociación es empezar a recoger cuáles son las bases, la estructura, los perfiles, los pilares, perdón, para poder desarrollarlos. Ya tuvimos un acercamiento también en un Comex Talk que probablemente también sobre las memorias de este comité que vamos a publicar en el blog de Comercio Exterior, que estará lista en 1 o 2 semanas, lo estaremos publicando junto también con la grabación para que puedan volver a revisar los puntos más importantes tocados el día de hoy. Entonces ya tenemos también una base de dónde partir. También tenemos una gran experiencia a partir también de Diego en la estructuración del régimen sancionatorio, en donde siempre dábamos la pelea sobre esto que también Diego y Javier han denominado lo formal versus lo sustancial, que es lo que realmente debería estar persiguiendo, por supuesto, la autoridad aduanera. Pero quisiéramos también que se hagan también estas preguntas para poder empezar a desarrollarlo y empezar de cierta manera a generar algunos petit comités en donde podamos empezar a desarrollar algunos de los asuntos que deberían de quedar finalmente consagrados dentro de la ley, que durante cierta agenda que nosotros vayamos a proponer, bien sea a través de 2 meses o cada 3 meses, vamos a tener estos espacios para contarles cómo se ha venido conformando, para que podamos tener los comentarios de todas las personas participantes y podamos tener, digamos, un régimen sancionatorio en la medida posible lo más concertado dentro del sector privado, porque acá luego vamos a tener una discusión que va a ser bastante fuerte y es frente al Congreso, ahora que hay una renovación también interesante de lo que se pueda manejar. Entonces, para que nos hagamos algunas preguntas, ¿qué se puede mantener de la legislación actual? Diego ya estaba hablando, por ejemplo, y que por supuesto, aunque eso no hace parte del régimen sancionatorio, pero hay algunos que sí le pegan, que tiene que ver con los principios generales. Ahí hay un principio general que habla de no 2 veces por lo mismo, que es principios generales, que creo que se rompe con el tema de reincidencia. Podemos hablar también de un tema de errores formales no sancionables. Estábamos hablando, por supuesto, también de los exonerantes de responsabilidad. Pero si hay alguno que me parece también interesante dentro de todo este espectro, tiene que ver uno no ni siquiera con el régimen de aduanas del 1165, sino con el régimen sancionatorio del 2147. Y ya con eso cierro. Con eso cierro más adelante con el 2147. El 2147 tiene un régimen sancionatorio del Ministerio de Comercio. Recordemos que en el 2015, cuando se hace esa división de competencias entre el ministerio y la DIAN, el ministerio puede sancionar y cancelar el registro de los usuarios, la calificación de los usuarios cuando no cumplen con los requisitos que allí se establecen. Entonces, por ejemplo, no sé, una zona franca que no haya cumplido con sus requisitos de inversión y de empleo, de golpe podría ser inmediatamente una causal de pérdida de la declaratoria. Pero resulta que ese 2147, aun cuando estamos hablando de pérdida declaratoria y de requisitos, tiene un asunto muy, muy, muy importante y es que permite subsanar. Es que permite subsanar.
Eso no ocurre con el régimen aduanero, en el régimen aduanero. En el régimen aduanero, incumplió y inmediatamente procede la multa o incluso la cancelación. Es inmediato. Incluso a veces dicen que no procede recurso alguno, que eso también se tiene que cambiar dentro del régimen aduanero. A veces cuando, por ejemplo, con todo el tema de la garantía, cuando era imposible conseguirla, decía, de facto ya se perdió el registro aduanero y la calidad, pero no evaluaba otros elementos que estaban ocurriendo en ese mismo instante. Muy bien, primera parte, ¿qué se puede mantener? Uno podría estar pensando de esto es lo que nosotros hemos mapeado. ¿Cuáles son las infracciones que resultan excesivas para los usuarios? Y les traigo un ejemplo que siempre manejamos, es el tema también, Juan, ahorita ya te doy la palabra, tiene que ver, por ejemplo, con el serial. ¿Será que equivocarse en un cero, en un número, en una letra, eso conlleva que se trate de mercancía diferente? Volvemos con la premisa que dice Diego y es realmente darle un cambio también a la filosofía que está persiguiendo la aduana para dejar pasar realmente a los que deberían de hacerlo, pero este tipo de errores se podrían corregir fácilmente sin la necesidad de la imposición, de la legalización o incluso de caer en una causal de aprehensión. Juan, Juan, habías levantado la mano, pero creo que la cerraste, entonces ya no te veo. Listo. ¿Qué tan efectivas son las medidas cautelares? Este me quedó muy amplio, pero dejémoslo solamente en temas de aprehensión. Diego nos contaba que existen alrededor de 45 medidas cautelares, siendo la número 45 las demás. Pero cuando uno se va a revisar las cifras, 3 de esas medidas cautelares pueden estar haciendo más del 90% de las aprehensiones del país. Estamos hablando de, incluso que a veces estas medidas cautelares pueden ser casi que las mismas, a veces es poco, no digamos que difícil, pero hay una muy delgada línea entre que las distingue, que es mercancía no presentada, no declarada Y no amparada. y no amparada. Solamente esas 3 hacen el 90% de las aprehensiones del país. Entonces, ¿qué hace falta con las otras 42 o con esa de las demás? ¿Será que hay que hacer una reestructuración realmente sobre todo el tema de las aprehensiones? ¿Será que deberíamos optar por algunas causales de aprehensión tipo en blanco de pronto, como estas, que ya existen? Es que no nos estamos diciendo algo nuevo, tipo en blanco, es decir, que todo lo que no esté en las demás causales de aprehensión se irían por una general, que es cuando no cumplen con los trámites aduaneros. ¿Y por qué lo menciono? Porque si no, y si la DIAN mantiene esa posición de primero crear el decomiso o la sanción para luego crear la operación, eso nos va a trabar muchas operaciones a futuro. Entonces podría ser ese también alguna de las salidas al momento de crearla. Y la última pregunta, que yo sé que todos estamos muy enfocados también sobre las operaciones aduaneras del régimen de aduanas, de IMPO-EXPO, de la entrada y salida de las zonas francas, pero ¿qué vamos a hacer con el régimen sancionatorio del ministerio? No lo menciona por ningún lado, pero sin duda también podría extenderse los mismos efectos porque parte de la misma filosofía que ya lo está desarrollando. Y allí, por supuesto, también hay un régimen sancionatorio que a nuestro parecer incluso puede ser un poco más flexible, puede ser un poco más justo porque también está adoptando todas las reglas del Código Contencioso Administrativo de una norma general. Entonces, acá hay muchos conceptos que se tienen que empezar a desarrollar y eso pues que tenía acá ya resaltado cuáles eran todos los asuntos, pero Pedro al mencionarme el número 188, moví la sentencia, entonces voy a dejarlos después para dentro de las memorias porque son de verdad como 20 conceptos que la misma Corte ha definido de cuáles deberían ya de ser los que se tienen que desarrollar. Ya lo acabé de encontrar otra vez, qué pena. Dice, infracciones administrativas, sanciones aplicables, caducidad de la acción administrativa, errores formales no sancionables y causales de exoneración de responsabilidad, causales de aprehensión y decomiso, procedimientos administrativos, determinación e imposición de sanciones, formulación de liquidaciones oficiales, declaratoria de incumplimiento, ojo con este, declaratoria de incumplimiento y la efectividad de garantía y verificación de origen de mercancías. También
Y de nuevo, es que no solamente son las infracciones, miren esta, incluye el régimen probatorio, la adopción de las decisiones administrativas, los recursos que proceden, la revocatoria directa y la firmeza de los actos. Son un montón de elementos que tenemos que tener a consideración al momento de presentar el proyecto. No solamente por decir, no, es que esta infracción no debería ser de 500 VT, sino de 200. Esta se tendría que empezar a eliminar. Es mucho más estructurado porque también comprende el procedimiento sancionatorio aduanero. Entonces, lo que se viene es un trabajo que los estamos invitando. De nuevo, muchísimas gracias a todos por participar, que esto también demuestra la intención también de apoyar en la construcción de este documento. Cualquier comentario es bienvenido a los correos de Diego, a mi correo. Cuando nos quieran, nos podemos reunir también para revisar estos casos especiales. Nosotros ya también estamos trabajando en una propuesta. Esperamos ya después, en 2 meses, después de tener el comité de agencias de aduanas, también empezar a ya escribir sobre documentos y luego invitarlos para mostrar cómo viene siendo también el avance que se da al interior de Analdex, pero también quiero comentar lo que esto lo queremos elevar a una instancia superior que viene siendo el Consejo Gremial Nacional, que es el gremio de gremios y donde también compartimos con otras instituciones y asociaciones que se encuentran en el comercio exterior para tratar de estar lo más alineados posibles, porque ya lo comentaba Diego, acá hay intereses de todos los lados, entonces también hay transportadores, operadores portuarios, entre todos. Entonces, Diego, adelante antes de cerrar, que nos pasamos unos minuticos, y si alguien también quiere hacer algún comentario, bienvenido. No, Juan, solamente pues reiterar la invitación, creo que ese es el propósito, de mirar uno cómo articula necesidades, evidencia, digamos, la estrategia de cara a cómo debe quedar la normativa y la propuesta, pues para sentarse uno en esas mesas de trabajo que tanto pues uno está aspirando a desarrollar, para mirar a ver uno cómo construye de manera conjunta pues un régimen sancionatorio pues que promueva la inversión, que promueva la generación de empleo y todos esos propósitos que el gobierno en general tiene el gobierno. Así que nada, Juan, yo creo que ya tú lo has reiterado. Nada, nuevamente agradecer la aceptación de esta invitación y por supuesto seguir en contacto con ustedes para recibir esa retroalimentación y las propuestas que sin duda alguna en materia del régimen franco se necesita. Adelante, Juan. Diego, muchísimas gracias a Mónica, Karen, a Juan Fernando, también de nuestro equipo acá de comunicaciones y eventos del área de tecnología, a todos ustedes. La próxima semana tenemos Comité de Operador Económico Autorizado, después también tenemos el primer Foro Nacional de Importadores, que volvemos a la presencialidad, no se lo pierdan, es un necesario para volver a encontrarnos. Y bueno, estén muy pendientes también de todos los eventos de la asociación, de todas nuestras comunicaciones que estamos trabajando fuertemente. Entre hoy y mañana va a salir también el comunicado sobre la Comunidad Andina de Naciones y también este trabajo que estamos desarrollando directamente con el gobierno para eliminar el flete de la base gravable para la liquidación de los tributos aduaneros, que también entendemos que es un tema de interés general para todos los usuarios de comercio exterior, dada la coyuntura logística internacional. Y bueno, un feliz día para todos y nos vemos entonces en el próximo evento de la asociación. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Juan Diego. Chao, Feliz feliz día. tarde, que Hasta estén muy luego. bien. Chao.